Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Medicina para el Alma, tu consultorio holístico en streaming. En la idea conducción, quienes habla, Valeria del Castillo, y en la general, Cecilia Lagarde para Fire Producciones. Si te querés comunicar con el programa para dejar tu mensaje o tu pregunta, 3875 10 60 75. Si te querés comunicar conmigo personalmente para ser sponsor del programa, o si querés tener una consulta que yo te haga un acompañamiento conmigo, 387-567-1800. Hoy no tenemos invitado en el piso, lo vamos a hacer a través de Zoom. Y nuestro invitado de hoy va a hablar sobre microdosis. Así que yo les voy a presentar, voy a hablar un poquito de quién es Juan, nuestro invitado de hoy, y ya después le damos paso a él y empezamos a hacer la entrevista del programa, ¿sí? Bueno, Juan tiene una formación en medicina ayurveda y tiene con más de 20 años de experiencia en el campo. También hace medicina esotérica tibetana y hace 15 años que tiene un emprendimiento de microdosis, y ustedes lo reconocerán de ferias, de distintas ferias en la ciudad, como puede ser en la Plaza de la Legislatura o en el Mercado Vaquereño, ¿sí? Y también se ha extendido hacia otras provincias. Así que bueno, si lo tenemos a Juan listo le damos la bienvenida. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, muchísimas gracias. Bueno, un poquito de historia de las microdosis. Las microdosis fueron desarrolladas por el doctor Eugenio Martínez Bravo, un médico vinculado a la salud pública, médico y docente en la Universidad de Zacatecas. Y fue un proceso de prueba y error alrededor de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. Él comenzó relevando en las comunidades indígenas de Zacatecas porque veía que se estaba perdiendo un conocimiento muy antiguo, propio de estas culturas, en el manejo y uso de plantas medicinales para equilibrar los cuerpos de las poblaciones y de los habitantes. Él tenía conocimiento de homeopatía y bueno, y tenía formación en la medicina alopática, era médico, era médico. Y fue mediante prueba y error, llegó a una formulación en donde el proceso en sí mismo utiliza la totalidad de la planta, no una parte de la planta, como está acostumbrada la fitoterapia tradicional, que por ejemplo cuando uno la estudia, nos comentan cuáles son las partes activas de la planta y uno va y busca extraer esa parte de la planta a través de una dilución en un solvente, ¿no? Ya sea agua o alcohol, que son los solventes universales. El doctor Martínez Bravo usó alcohol etílico de 96 grados, para llevar adelante todos los procesos que en el campo de la microdosis se denomina tintura. Solo tintura. Ajá. No, por eso aclaro que es solo tintura. La tintura madre es otra formulación, es otra técnica para ofrecer plantas medicinales. La microdosis, lo primero que hacemos es la tintura y utilizamos la totalidad de la planta, no una parte de la planta. Y utilizamos la planta fresca, recién colectada, no la planta seca, como se hace en la mayoría de los procedimientos fitoterapéuticos, que en realidad podríamos decir a través de infusiones o de cocciones. Perfecto.
Ahora que nombraste, Entonces, lo Juan, primero que hacemos, sí, ajá, quiero retomar un poquito hasta acá, porque vos dijiste dos cosas que son bien importantes y me parece que reforzarlas. Esto de que todos los pueblos ancestralmente se han sanado utilizando a las plantas, ¿sí? Y qué bueno que este doctor sí, se ha retomado en México, por lo menos, este conocimiento ancestral, ¿no es cierto? Para traerlo a ujú, tornarlo, digamos, y traerlo a este siglo, ¿no es cierto? Y tal cual. segunda cosa es que dijiste, bueno, como la homeopatía o distinto de la homeopatía, ¿cuál sería a tu criterio la diferencia más marcada entre la microdosis y la homeopatía? La diferencia más marcada es que uno responde a un criterio que, digamos, el criterio con el que usamos la microdosis es alopático. Si vos tenés fiebre, yo te voy a dar o sugerir algo que baje la fiebre. El Ajá. ejemplo en homeopatía sería, en homeopatía lo que se hace es exacerbar el proceso hasta que el proceso se agote en sí mismo, Ah, mediante el uso de ciertas medicinas, de ciertas soluciones. perfecto. En microdosis, no. Nosotros trabajamos con la misma formulación que lo hace la medicina alopática. Si hay calor, vamos a tratar de enfriar el cuerpo. Si el cuerpo tiene, digamos, ha absorbido frío o hay contractura y todo eso, vamos a usar plantas calientes y circulatorias. Ese es el principio. Y haciendo hincapié en la primera parte que vos dijiste, la de los pueblos, las plantas están acá en esta tierra que habitamos en común, porque realmente son nuestro alimento y nuestra medicina. No es que alguien pensó que nosotros íbamos a llegar a formulaciones del tipo químico farmacéutico. Las plantas son nuestra medicina. Es Total. más, el proceso de ascensión de las plantas, el proceso de iluminación del mundo vegetal, es cuando se da, cuando las plantas cumplen su propósito de ser nuestro alimento o nuestra medicina. Por eso a veces se ve la tristeza de las plantas que están abandonadas en la calle, por ejemplo, que son masivamente son las naranjas amargas, que si realmente las colectáramos y agradeciéramos el fruto, la planta tendría hasta a nivel visual eh, otra formulación, estaría radiante, no Porque como están está las... cumpliendo su misión. Cuando uno cumple su Exactamente, misión, cuando uno está, tanto humanos como animales, como planta, cumpliendo su misión, está en plenitud, ¿no es cierto? así es, Perfecto. correctamente así. Muy bien. Oíme, Juan, retomando, pues te había cortado, estabas hablando de que cómo se extraía, ¿no es cierto? Habíamos hablado de infusiones, de cocciones. ¿Qué otra cosa más nos podés explicar de cómo se extraen las sustancias, digamos, de las plantas? Me voy a referir específicamente al tema de las microdosis, porque la infusión y la decocción las usamos normalmente, nada más que el proceso de asimilación por parte de nuestra biología es diferente. Ah, Cuando tomamos una infusión o una decocción, nuestro cuerpo sigue como la vía del proceso digestivo, ¿no? Entonces está mediada por el hígado, la absorción sí. o no del producto que estamos tomando, de la solución que estamos tomando en infusión o decocción. La microdosis se absorbe a través de las papilas gustativas. Son 2 o 3 gotas, la terapia con microdosis, son 2 o 3 gotas sobre la lengua y Ajá. en el minuto, minuto y medio, esas gotas Se están ya absorbiendo. en el torrente sanguíneo. Esos son estudios que se han realizado en Cuba. Ajá. El tiempo en que nuestro cuerpo empieza a percibir la presencia de las microdosis en el orden del minuto, minuto y medio, y a partir de ahí accionan como medicina.
entran directamente en el torrente sanguíneo. Perfecto. No están mediadas por el hígado. Bien, ¿Sí? buenísimo. Mira, Juan, empezaron a llegar mensajitos. ¿Querés que vamos contestando algunos? Después te seguimos con las preguntas que tengo pautadas para hacerte. Dale, encantado, encantado. Perfecto. Vamos a ver qué dice nuestra audiencia, a la que le agradezco que se haya comunicado al 387-510-6075. Como todos los miércoles, nuestra audiencia, la verdad que participa muchísimo, hace muchísimas preguntas. Así que, bueno, vamos a ver, Me dime. levanté para buscarlas. Mirá, Ah, perfecto, buenísimo. Dice una pregunta de la audiencia que es exactamente una microdosis, es que lo expliques en sencillo. el sencillo es una solución de alcohol, agua y planta. Perfecto. Eso es bien Que tiene una sencillo. capacidad Y que terapéutica. exactamente viene dada por la planta. Digamos, nosotros primero realizamos una tintura con la totalidad de la planta y después, dependiendo del grado de toxicidad que tenga la planta, hacemos una dilución importante, suelen ser de unas 100 a 200 habas parte de la planta que estamos consumiendo. Entonces, y después son 2 o 3 gotas sobre la lengua 4 veces por día, es la forma en que se administran. Se Igual administra. hay tomas de crisis, hay diferentes formas de administración que obviamente se va dando de acuerdo al consultante. Perfecto. Ahora dice otra pregunta, ¿qué sustancias suelen mencionarse? Debe ser que deben o que se ocupan, suelen ocuparse. Digamos, me imagino que, como vos lo dijiste recién, todas las partes de la planta, ¿sí? A diferencia Se usa la totalidad de la planta. de la planta. Con ello buscamos también que si no es necesario, por ejemplo, en el caso de la lavanda, por ejemplo, que cuando empezamos y lo que más tratamos, digamos, la parte activa de la lavanda se encuentra en las hojas y en el capítulo floral, ¿no? En la florcita de la Sí, lavanda. sí. Pero nosotros usamos también rama, ramita, todo toda la totalidad. Lo único que hacemos es no levantar la raíz porque es innecesaria levantar la raíz de la lavanda. Si Claro. fuera necesario y fuera parte del proceso activo de la planta, como en el caso del diente de león, por Ajá. ejemplo, levantamos la totalidad de La la raíz planta, también. ¿eh? Y la Ajá. planta siempre está fresca, ¿eh? Sí, Porque cuando se seca una planta pierde ciertos principios activos que son más volátiles, ¿eh? Entonces perfecto. nosotros colectamos la planta y en ese momento llevamos a cabo o realizamos la tintura. Perfecto. Bueno, sigamos con las preguntitas, ¿te parece? Dice, Sí, ¿hay estudios serios que apoyen los posibles beneficios? sí, más que serios, digamos, ¿no? No solo más que serios, sino que no son sesgados, porque la idea de estudios serios pueden hacer alusión a la ciencia, y la ciencia nos ha embarcado en muchos aspectos eh, que son sesgados, que en realidad cada uno investiga y obtiene los resultados que quiere, como por ejemplo ocurrió y está documentado con las vacunas. Toda la documentación que nosotros usamos en las plantas está dado por la medicina ayurvédica, que tiene un uso milenario y que Totalmente. no necesita de ningún laboratorio para Claro. demostrar la efectividad de ciertas plantas medicinales, como por ejemplo la tulsi, que es la albahaca sagrada, en la medicina ayurvédica es la madre de todas las medicinas, o la ashwagandha, que es una planta muy de moda en las redes sociales, que nosotros criamos acá en Salta, en vaqueros y en castellanos. Eh, y todas esas plantas tienen bibliotecas enteras Que de respalden documentación. que respalden esa Lo- efectividad que tienen, a digamos. mí me encanta decir que los que están flojos de papeles son los remedios alopáticos, que son la tercera causa de muerte en el mundo, por la iatrogenia, que es el uso Claro. indebido de los medicamentos. Las plantas no adolecen de ese problema y hay Ajá. bibliotecas
inmensas, llenas de documentación en el uso de las plantas medicinales, como por ejemplo en la medicina china y en la medicina ayurvédica, que tienen más de 5.000 años en el uso sobre sus poblaciones. Perfecto, me parece que quedó súper contestada tu pregunta. Vamos a ver, dice, ¿cuál es la diferencia entre una planta medicinal y una planta común? No hay planta común, lo Ah, que hay es desconocimiento. Es como cuando uno le dice yuyo a un yuyo. sí, Solo habla de nosotros. Yo no conozco todas las plantas, pero todas las plantas tienen principios activos. La mayoría, por ejemplo, son desparasitantes. Eh, pero todas las plantas son medicina, tienen, nada más que nosotros no no lo conocemos conocen. la totalidad del mundo vegetal que nos rodea. Es inmenso. Otra vez leí que Stefano Mancuso decía que había como 500 o 600 plantas que reconocíamos por primera vez cada año. Entonces, si creemos que tenemos el nombre de todas las plantas, no, no lo tenemos. Mira vos, qué interesante. A ver, dice, ¿cómo sabemos si una planta tiene propiedades beneficiosas? Y bueno, era esto. Algunas están estudiadas, otras tendremos que seguir estudiando, ¿no es cierto? Dice, Sí. ¿las plantas curativas funcionan igual para todo el mundo? ¿A todo el mundo le hace No, bien, digamos, o no? no, porque nuestro cuerpo, cada uno de nosotros es una biología en particular. O sea, puede ser que a alguna gente la lavanda le calme el sistema nervioso mucho más que a otra persona, siendo que la lavanda actúa sobre el sistema nervioso. Ajá, Tenemos distintas configuraciones físicas, energéticas, mentales, emocionales. Todo eso tiene que ver después en la relación con la planta. Es igual que un medicamento, eh, que cualquier medicamento alopático. A algunas personas los lastima más y a otros los lastima menos. En algunas personas vemos mucho más los efectos secundarios, que no son pero, secundarios, son sí. también los efectos del medicamento, y en otras personas vemos que su cuerpo lo asimila de otra manera. ¿Eh? Perfecto, buenísimo. Sigamos acá. Dice, ¿qué mitos son comunes en el mundo de las plantas medicinales? ¿Qué mitos conoces con respecto a las plantas? ¿Tenés alguno para contar? Eh, no, me acuerdo uno que leí hace poco, que está contado en un libro, que es sobre el Viscum album. El Viscum album es el muérdago. El muérdago es como la principal terapia oncológica en Alemania. En Alemania hay mucha fortaleza, hay clínicas que solo, hospitales que solo trabajan con plantas medicinales. eh, y el muérdago es un anticancerígeno antitumoral muy importante y muy usado. Eh, y viene de la época de los druidas, ¿eh? Sí, Eh, o de los celtas. perfecto. Nada más que la palabra celta es como toda la Europa, eh, tipo Francia, lo que son una parte de los Países Bajos y una parte de Inglaterra, ¿no? Los druidas, eso más específico, eran como los brujitos galos, ahí en Francia. Y sobre el muérdago existe el mito de que uno debía besarse debajo de un muérdago para que la pareja que se besaba debajo del muérdago tuviera durabilidad, tuviera una larga vida de unión, ¿no? Sí. El muérdago es una planta hemiparasitaria que solo vive sobre los árboles. ¿Eh? No, qué lindo esto. No vive en la tierra, solo vive sobre los árboles. Nosotros lo usamos mucho A la otra. acompañando procesos oncológicos. Bien, acá me qué hermosa pregunta.
propiedades antioxidantes de algunas plantas. ¿Cuáles plantas son de las que vos tratás, digamos, son las que tienen más capacidad antioxidante? Eh, bueno, en general tampoco es un criterio que, por ejemplo, Kalker cuestiona muchísimo la idea esta de los antioxidantes, porque nosotros vivimos en un medio que, o la salud, necesita de oxígeno, que es el principal elemento oxidativo que existe a nuestro alrededor. Entonces, muchos procesos que parecen como esto del reflujo, como por ejemplo, en realidad lo que falta es eh, oxidación, es como se da un proceso, bueno, es largo, pero No, la la oxidación planta, es propia de la respiración. Si vos respiras, estás oxidando, digamos. Así que es un exact- proceso normal. Nada más que por ahí, cuando hay algún desbalance, ¿sí? Empezaremos a oxidar más y esto está en relación con el proceso de envejecimiento. Pero mientras vos estés equilibrado, el metabolismo tiene que andar bien, ¿no es cierto? sí, en general las plantas que usamos son plantas que tengan el sabor amargo, como el diente de león, la ortiga, bueno, la cúrcuma que es astringente, equilibramos a través de sabores, no, no con Perfecto, ese concepto. buenísimo. ¿Eh? Bien, existen plantas es verdad que algunas plantas pueden ayudar en el enfoque mental. Sí, sí, sí. Hay plantas como la Bragmi o la gotucola o la centella asiática, es todo lo mismo, el mismo Ajá, nombre. sí, Eh, Son plantas que regeneran las células cerebrales, son plantas circulatorias y ajá, entonces trabajan sobre este plano, claro. digamos, logran que nos llegue el agua al tanque, como Dicho literalmente. dirían, Perfecto. es así de ¿Se claro, ¿no? El entendió Ginkgo más claro biloba que eso? también hace eso. Me parece El ginkgo bárbaro. biloba, el ginkgo Ajá, biloba también es una planta que hace eso, es una ajá, planta circulatoria, ¿no? O sea que bien, como la canela también es una planta caliente y es circulatoria. ¿Eh? bien. ¿Existen plantas que puedan ser tóxicas si se usan mal? Sí, claro. Totalmente. Sí, Por sí, eso no no hay cualquiera mucho para tiene más agregar, que digamos, las recurrir a plantas. gente que realmente ha estudiado esto y que es el que te puede, como Juan, que te puede asesorar en qué debes tomar y cómo lo debes tomar, ¿no es cierto? Sí, sí, sería como usar Perfecto. esta palabra que se usa tanto ahora, que es protocolo. Hay protocolos, hay cantidades, digamos, la cantidad hace a la medicina o al veneno. Entonces, el exceso de alguna planta, cualquiera sea, o un mal consumo de una planta, cualquiera sea, realmente puede tener efectos nocivos sobre nuestro organismo, nos puede matar sin ningún tipo de Perfecto. inconveniente, como la Mira, acá hay cicuta. una pregunta muy interesante. Dice, ¿puede haber interacciones entre las plantas y los medicamentos farmacológicos? Sí, puede haber, pero no la hay en el uso de las microdosis. La salvedad es que en realidad lo que se logra con las microdosis es una mejor performance de los medicamentos, eh, porque las microdosis logran, y esto bueno es por los estudios que han hecho los médicos cubanos, lograr que las sustancias activas penetren con mayor facilidad dentro del cuerpo. Por ejemplo, nosotros acompañamos con plantas que protejan el hígado los procesos de quimioterapia o radioterapia que se dan en los procesos oncológicos, por ejemplo. La Totalmente. performance es mucho mejor, hay protección de los órganos que están trabajando a full, como por Perfecto. ejemplo el hígado, para eliminar toda la toxicidad y la De la mortandad que está química. habiendo a través de la quimio. ¿Eh? Sí, totalmente, totalmente, sí. ¿Cómo sabes si una reacción es normal o preocupante? Me imagino referido al uso de las plantas, ¿no es cierto? Pero en microdosis eso no pasaría. Las microdosis no tienen contraindicaciones. No Nosotros tiene hace más. 15 años que trabajamos con microdosis y nunca, 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 tampoco Martínez Bravo, no está documentado,
No hay Y hay contraindicaciones. Bien, muchísima gente que prepara microdosis en México. En México está reconocida como una terapia viable, potable, dan títulos sobre microdosis de plantas medicinales. ¿Eh? perfecto. Bueno, acá me Igual parece en que Cuba. esta es una afirmación que hay que confiar solo en remedios naturales y bueno, es lo que tratamos de hacer desde acá, ¿no es cierto? La, Sí, dice, la gente suele sentir un efecto inmediato o a largo tiempo cuando empieza un tratamiento con microdosis. lo rápidamente siente que está habiendo cambios dentro de su organismo. Aparte, nunca es una planta, sino, digamos, es un concepto que necesitamos eliminar, eh, porque es un concepto de la medicina alopática para determinado desequilibrio, eh, tal pildorita. Nosotros trabajamos sobre los sistemas, entonces para mantener un equilibrio en un cuerpo necesitamos desintoxicar el cuerpo, entonces va a haber plantas que van a hacer el trabajo de limpiar y desintoxicar la sangre principalmente, que es como el, el el cultivo o el medio en donde crecen todas nuestras células. Todas nuestras células crecen en o sobre la sangre, ¿no? Entonces, si la sangre está sana y está limpia, nuestras células van a estar sanas y limpias. Si la sangre está contaminada y es tóxica, nuestras células van a nacer chuecas. Entonces, el primer Totalmente. concepto es limpiar y desintoxicar la sangre. El segundo concepto es calmar el sistema nervioso. Si no calmamos el sistema nervioso, la sangre se ve alterada y también se ve alterado el sistema endocrino. Y el último es realmente entonar el sistema endocrino. Para la medicina esotérica, estos tres sistemas, el sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema endocrino, están íntimamente vinculados. Si yo afecto uno, afecto a los otros dos. Pero eso es como la base de nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico es una caja de resonancia de planos más sutiles. Nosotros, este cuerpo físico que acá se ve, es la expresión final de un cuerpo energético. ¿Eh? Yo estoy como figurativamente asentado, mi cuerpo físico está asentado sobre un cuerpo energético y ese cuerpo físico energético está asentado sobre un cuerpo emocional y después sobre un cuerpo mental. Y cada uno tiene sus propias particularidades y actúa desde, con cierta especificidad. Para nosotros y para la medicina alopática es como que solo es un cuerpo físico, ¿no? Es lo Totalmente. único que se ve. Entonces, Perfecto. por ejemplo, la ashwagandha, que es esta planta de moda de la medicina ayurvédica, la ashwagandha trabaja sobre el sistema energético del cuerpo. Por eso puede calmar el sistema, puede entonarlo, puede fortalecerlo, porque trabaja sobre los planos eh, más Sutiles. sutiles, Totalmente. que cada uno de Totalmente. nosotros tiene, que la medicina alopática no enseñe que nosotros tenemos 7 centros de energía, no es que Claro. no los tengamos, es un problema de la medicina alopática, pero nosotros tenemos 7 centros de energía. ¿Eh? Totalmente. Ah, mira, dice, ¿qué plantas son las favoritas del público en este momento? La ashwagandha es una de las que dijiste, ¿no es cierto? La ashwagandha me parece que está Mira, todo hoy en día, ¿no? las plantas que son las favoritas del público no responden a ninguna lógica. A la única lógica que responden es a la lógica que tienen las redes sociales. Entonces, hace Bien. 6, 7 meses, desde hace 6, 7 meses, un año, se puso de moda el orégano, el Ah, aceite de orégano. orégano. Entonces, todo el mundo nos pide aceite de orégano. Nosotros le ofrecemos la microdosis de orégano, porque cuando hablan de aceite de orégano, están hablando en realidad de aceite esencial de orégano. Y Y orégano. los aceites esenciales reúnen la totalidad de la planta, la fortaleza inmensa que tiene una planta. Manejar aceites esenciales es algo muy complejo.
no es un té, no es un tecito, pero todo el mundo pide aceite de orégano. Nosotros le ofrecemos la microdosis de orégano que están listas para tomar. Cuando le preguntamos para qué la vas a llevar a la microdosis de orégano, y va desde lo digestivo a que lo usan como antiparasitario. He leído que también lo usan como eh, potenciadores sexuales, pero Dioscórides, que fue el primer recopilador un griego, que fue el primer recopilador de toda la literatura médica, que en realidad eran todas las plantas, año cero, él dice que no hay pena que se le resista. Nosotros la usamos principalmente para los estados de tristeza y de depresión suaves. Perfecto. Cuando nosotros sugerimos esa planta, la estamos usando con ese propósito. Cuando viene la gente que ve Instagram, TikTok y todo ese mundo, lo pide, por eso es una moda. Porque lo dijo el influencer. Juan, se nos está terminando el programa. Me gustaría que, por favor, dejes tus teléfonos de contacto, dónde te pueden buscar la gente que te quiera consultar. ¿Querés compartir, por favor, tu contacto? Así te... Sí, sí, claro que sí, muchas gracias. Nosotros estamos todos los sábados en la Plaza de la Legislatura, en la Plaza Güemes, sobre calle Leguizamón, casi Balcarce. Ahí estoy yo, Jorgelina, yo y Mariela y yo, Sí. porque es largo el tiempo que estamos en la plaza. Y Mariel y Jorgelina está en el Mercado Vaquereño, que está sobre la vereda, ahí en la canchita de Pérez. Nosotros estamos ahí hace 12 años en el Mercado Vaquereño, y ahí está Jorgelina, y estamos todos los sábados. Y ahí nosotros es como donde realizamos las consultas, donde nos pueden consultar y donde sugerimos las plantas medicinales para todos los desequilibrios que los seres humanos tenemos. Perfecto. Eh, y Bueno, el Juan, mira, teléfono, han quedado muchísimas preguntas, pero como en serio ya se nos termina el Zoom, así que nos han quedado 23 preguntas. Yo le agradezco a la audiencia, como siempre, su participación. Es hermoso que participe, que pregunten y saquemos el jugo a los invitados. Yo te agradezco a vos la paciencia que has tenido con estos problemillas técnicos. Muchísimas gracias por tu participación en Medicina para el Alma y a toda nuestra audiencia nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Chao. gracias Chao. Valeria, Gracias. 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 chao. Muchas gracias a vos, que estén muy bien. En 7 Chakras Alta te ofrecemos yoga terapéutico presencial en grupos reducidos para una atención más personalizada en un ambiente cálido y tranquilo. Además te ofrecemos sesiones privadas vía online para guiarte en tus procesos de despertar, sanación, crecimiento espiritual y conexión de llamas gemelas. Contactanos al 387-567-1800 y reserva tu lugar o consulta.